Somos arte, cultura, entretenimiento. Somos parte de ti. Somos radiorepublica.do. Nos puso a pitar aquí sin la necesidad de tener un pito. Usted tenía una pregunta, don Andy, antes de entrar con el invitado. No, Yuri. Tú dijiste que tú tenías un pito, o sea, No. Cuando Yo no nos he dicho vayamos a la eso. pausa, hacemos Yo no la he dicho eso. pregunta. No, don No, Andy pero tenía dale, una entrando. pregunta Ajá. de cuántos decibeles tenía Tu El pito. pito. Ah, ok. ¿Cuántos decibeles tiene tu pito? Bueno, señores, ahora sí vamos a hablar con el abogado Carlos McDougall, especialista en derecho comercial, a propósito de esta situación que se ha generado con el Ring Sinaloa en Baní y las imágenes de algunos narcotraficantes que tenía colocado en la fachada del negocio. Vamos a darle un aplauso a Carlos Rosero. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Carlos, esta situación que se ha generado, el debate en torno a si se puede utilizar, no el nombre, sino promover figuras vinculadas al narcotráfico y lo que establece la ley en torno a este caso. Y pudiéramos preguntar por el nombre también, porque El nombre la ley comercial. habla de mensajes subliminales. Sí, Sí. pero tú sabes que lo del nombre ya tú lo Bueno, vas a es un explicar. territorio. Sí, porque yo he visto Un estado, aquí hay ¿verdad? restaurantes 30 incluso que estados tienen el tenemos. nombre de Sinaloa. Sí, Sí. fíjense, chicos. Una taquería, por ejemplo. Ajá. Estuve escuchando al distinguido colega Yuri, que estaba explicando sobre el artículo de la ley y de hecho lo citó. No, Ciertamente. Roselvi lo citó, pero yo estaba diciendo que ok. podía Tú lo generar un citaste. poco de debate. De acuerdo, sí. Mira, ciertamente la ley es clara cuando habla de mensajes subliminales. Entiendo que cuando menciona mensajes Clara, subliminal, Carlos. Dice Yuri que es ambigua la ley. Sí, en cierta manera es ambigua, es interpretativa. Pero tenemos que también entender que no todas las leyes son lo suficientemente explícitas. ¿Por qué? Porque si una ley fuese totalmente explícita, se aplicara sola. Y una Sola, ley- no hubiesen tribunales. Y una ley del 88, Carlos, Ahí encima voy, de todo. ahí voy también. Ciertamente, todas las leyes tienen un margen de interpretación y ese es el trabajo de los jueces. Para entender la rigidez o para entender el motivo de cada ley, tenemos que ver en el contexto en que se aplicó. Recuerden que la década de los 80 fue una época muy, muy fuerte en el tema del tráfico de las drogas. Teníamos el cartel de Medellín con Pablo Escobar en ese momento. Teníamos el surgimiento de carteles de México, cárteles o carteles en México. O sea, que el mundo... Los dominicanos que se iban a Estados Sí, Unidos también. Correcto. O sea, el mundo estaba en una Mundo época complicado. muy complicada en ese sentido. Y hay un famoso dicho que dice, a grandes problemas, grandes soluciones. Ujú. Por eso en ese momento se promulgó esa ley, que es una ley ciertamente muy rígida. Cuando uno compara la legislación de drogas de este país con la de otros países, podemos tomar de ejemplo Estados Unidos, Europa, cualquier otra región, vemos que es una ley muy, muy agresiva, que penaliza bastante, catalogada por muchos hasta represiva, ¿verdad? Pero eso es con relación a la sustancia controlada en sí. En este artículo 36, la ley habla de que no se puede hacer publicidad, programas de televisión, no se puede hacer carteles, escritos y demás, pero habla de mensajes subliminales. Y no solamente al consumo de drogas, sino también al tráfico de drogas, que creo que también esa partecita es importante. ¿Por qué? Porque ciertamente, como tú decías, Yuri, una foto del Chapo Guzmán o de Pablo Escobar o de cualquier otro narcotraficante, no hay un mensaje subliminal a que tú consumas droga, pero sí a que tú trafiques. Porque al momento de que tú exaltas una figura de esa naturaleza, pues, que va a entender el receptor de esa información. Bueno, pero si a este señor lo están poniendo en este cartel aquí, que es importante, yo también Claro. quiero ser importante como él. Claro. Yo también quiero ser rico como él. Entiendo tu punto. No. Se legitima la actividad, como que no está tan No, mal lo en que el, yo en el hago, caso por del ejemplo. tráfico lo comprendo perfectamente porque ese fue el ejercicio Sí, que ellos tuvieron durante su vida. No digamos su profesión, ¿cierto? Pero sí el ejercicio que ellos llevaron a cabo. claro. Entonces, también, si uno analiza lo que es el mensaje subliminal, es un mensaje que está por debajo del umbral de la conciencia, pero que influye en tus emociones y en tus aptitudes. Entonces, al final, no es que te están diciendo que lo haga, pero si tú ves exaltado a alguien que lo hizo y tú quieres ser exaltado, pues, por vía de consecuencia, tú vas a tratar de hacer ese tipo de cosas. Claro. Entonces, entiendo tu punto en el sentido de que es represiva, en cierta manera La pregunta, se le va un poco la mano, digamos. la pregunta sería, ¿cuál es el procedimiento entonces legalmente que nosotros deberíamos llevar a cabo para retirar esos afiches y esos mensajes subliminales? Porque
ellos ahí, la autoridad irrumpió en una propiedad privada. Entonces, había orden judicial ahí, porque habría que preguntarse eso. Sí. Estaban acompañados del fiscal que le permitiera poder arrebatar eso de una propiedad privada, porque independientemente de eso, hay un debido proceso que hay que cumplir. Sí, ahí hay dos puntos. O sea, digo, se puede utilizar la fuerza pública. Hay que ver el contexto y el escenario. Fíjate, ciertamente para uno irrumpir una propiedad debe tener una orden de allanamiento. ¿Por qué? Porque al momento de que tú entres a una propiedad, tú estás violando un derecho fundamental, el derecho a la propiedad, y solamente puede ser vulnerado con una autorización judicial. ¿Estamos claros? Ahí había un fiscal y de hecho, estaba ahí el fiscal, vamos a ver, el magistrado Tejada Faval, que estaba, bueno, dice él, en representación o siguiendo órdenes de la procuradora Jenny Berenice Reynoso, a nombre de la Mesa de Seguridad Ciudadana y dando cumplimiento a la ley 5088. Bueno. Sí, yo supongo, porque es una noticia reciente que está en desarrollo. El fiscal de Peravia, Ángel Darío Tejeda Faval. Sí. Supongo que ese fiscal solicitó al tribunal correspondiente, que es en este caso el Tribunal de Detención Permanente, solicitó esa orden de arresto, se otorgó y por vía de consecuencia fueron a ejecutarla. No me queda muy claro si ellos allanaron el local adentro. Sí vi que estaban destruyendo la fachada. Correcto. O retirando la fachada, esos afiches. O sea que asumo que esa actuación se hizo correctamente desde el punto de vista procesal, pero todavía no tengo el contexto suficiente de la actuación para poder dar una opinión. Carlos, Andy, si tú permites, si pudiéramos ver el video, un videito corto que hay con las declaraciones de uno de los dueños, sí. Donde él hace algunos señalamientos, por ejemplo, de que el nombre estaba registrado, de que él cumplía con el pago de los impuestos, para entonces ver ese aspecto. Claro que sí. ¿Lo tienes, Jimmy? Autoridades, no fui yo. Pagué todos mis impuestos, tengo todos mis documentos, incluso que yo le puse el nombre Sinaloa, y cuando yo fui a registrarlo, que pagué todos los impuestos, que fui a los 2 días a buscarlo, me dijeron que había un Sinaloa del 2016, y yo tengo todos mis documentos aquí, que se lo enseño a quien sea, y tuve que cambiarle el nombre, Inaloa, porque ya había un Sinaloa del 2016. Bueno, ahí están las declaraciones del dueño, el propietario del negocio, Inaloa. Carlos. Inaloa. Le quitó la S y lo simplificó ahí, no se complicó la vida. Mira, fíjate. Él está diciendo que al final el nombre está registrado. Lo que pasa es que tener un nombre registrado no te da derecho a tú utilizarlo en el contexto que la ley te indica. A ver, o sea, el nombre de Sinaloa él lo pudo proteger, pero automáticamente tú utilizas el nombre de Sinaloa y tú lo incorporas junto con figuras de narcotraficantes de fama mundial. Pues entonces el contexto que tú le estás dando a la utilización de ese nombre no es para un punto de vista lícito. O sea, que no es lo mismo de poner Taco Sinaloa que... No, claro que no. Sinaloa Drink con Pablo porque el vínculo que está generando. Porque si bien es cierto, Sinaloa es una localidad de México, sabemos que él no está dando publicidad a México, ni está haciendo... o sea, empujando el turismo de México, sino que él quiere hacer referencia específicamente al cártel de Sinaloa, que todos sabemos lo dañino que ha sido, incluso que es un legado familiar. El Chapo Guzmán, creo que los hijos, él tenía todos sí, claro, creo que en el 2013 fue que se escapó de la cárcel, completo. o lo metieron preso en el 2013 y se escapó después, se ha escapado 2 veces, que los hijos, eso verdaderamente es un desastre. Y yo soy de los que opino que tenemos que promover el cumplimiento de las leyes y sobre todo en este aspecto, en esta parte tan sensible como la droga, que todos sabemos que anatómicamente lo que afecta neurológicamente, socialmente y definitivamente yo apoyo esa ley. Carlos, entonces, ante el accionar de las autoridades frente a este caso, debería aplicarse también, que nosotros lo hablábamos al principio, en el contenido de música que hoy en día muchos cantantes, generalmente la música que hacen está orientada o no necesariamente que incitan el consumo, pero contienen el mensaje que habla de la droga, que te da una nota y así sucesivamente. ¿Deberían actuar también en consecuencia? Sí, también debería aplicarse la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiodifusión, porque ciertamente, si analizamos el artículo 36, habla de audiciones también y óyeme, tú te pones a escuchar esa música de ahora y definitivamente es explícito lo de la droga. O sea, se habla de esta droga, de esta. Y si tú ves los videos, o sea, los videos de las canciones, tú ves literalmente, tal vez no la sustancia como tal, porque no pueden ser tan descarados, pero tú ves que hacen señas, símbolos y demás, y el manejo, que eso más que implícito es explícito. Entonces, definitivamente, si la vamos a aplicar, tenemos que aplicarla en su totalidad.
Ciertamente, si lo pudiésemos, si vemos este caso aislado, pudiéramos decir, ok, entonces a este sí se le aplica, y entonces a los que lo hacen en la música no se lo aplican. La ley es para todo y debería aplicarse en todo momento. Carlos, esto se puede extrapolar a otros temas de la sociedad que también son tan dañinos como el consumo de estupefacientes. Por ejemplo, no es el caso de la República Dominicana, pero en casos como España o Estados Unidos, que estuvieron muy vinculados a actos de terrorismo, pues hay figuras que no pueden presentarse. En España tal vez los etarras, o en Estados Unidos los de Medio Oriente. ¿Eso se pudiera extrapolar a otras figuras en nuestro país? Tal vez en términos terroristas o en términos, digamos, que no tengan una buena referencia social, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que si nos vamos a la aplicación de ese artículo específicamente, hace referencia al consumo y al tráfico de drogas. Entonces, las leyes tienen que ser puntuales. Es decir, o sea, no podemos utilizar esa ley en un contexto diferente para lo cual se concebió. Al final, habría que ver, el Código Penal hubiese podido tener eso para otros temas, pero este artículo específicamente habla de las drogas. O sea, se limita a las drogas. Y si en el caso que tengamos una persona en un afiche que haya sido un referente social, pero que también haya sido un traficante de estupefacientes. Por ejemplo, Quirino. No, pero eso no es referencia social. A ver, pero sí es referente porque fue una persona que fue extraditada, podríamos decir que Pablo cumplió Escobar, condena en Estados Unidos. O sea, Pablo Escobar fue socialmente muy influyente. Por ejemplo, o sea, Pablo Escobar fue legislador en su país, pero fue legislador después que era lo que era, claro. ¿no? Yo estoy tal vez planteando un ejemplo de algunos expresidentes en América Latina, por ejemplo, ¿no? Que luego han sido extraditados a Estados Unidos y que son recordados más por su obra de gobierno que por estar vinculados al tema de narcotráfico. En ese tipo de casos específicos, ¿cómo uno puede valorar ese proceso? Porque hay dos condiciones que acompañan o que adornan a la persona. Sí, mira, la ley no establece una condicionante. La ley te habla de que todo lo que implícitamente o cualquier mensaje subliminal al consumo o al tráfico tiene que ser penalizado. Ahora bien, la condición de narcotraficante debe de ser probada. Es decir, tienen que haber los elementos suficientes para identificarte como un narcotraficante. No es que, de hecho, tú bien sabes como abogado, y todos aquí, aunque no lo sean, que los procesos penales tienen varias etapas. Es decir, está la fase de coerción, la fase preliminar, luego de fondo y demás. Y todavía, porque a ti se te impute algo, si tú estás, aunque sea cumpliendo el numeral 7, que es la prisión preventiva, todavía tú eres un presunto delincuente, todavía no se ha constatado. No, tú eres un presunto inocente, no delincuente. Exactamente. Si no, pregúntenselo a Ángel Martínez y al diputado Gorimoya, por ejemplo, y a otras personas más que Ángel Martínez le hizo muchísimos señalamientos. De modo que entiendo que para aplicarse este artículo tiene que haberse constatado de manera fehaciente que tú eres un narcotraficante. Supongo que debe de haber habido una condena, como de hecho lo del Chapo Guzmán está requete probado. No, todas las imágenes que ellos tenían ahí eran personas que estaban comprobados que eran. Extremadamente comprobados, sin duda alguna. Sí. Entonces hasta creo Popeye que... tenía. Sí, también vi ese Popeye que era el de Medellín. El de Pablo Escobar. Bueno, era el de Pablo Escobar, que luego se Escobar. convirtió en una figura mediática y finalmente falleció, ¿no? Sí, y de hecho Pero que ofrecía entrevistas y tal, y No, se tiene un viralizaban, libro. Y sí. Y de hecho, la figura de Pablo Escobar es un buen ejemplo, porque Pablo Escobar en Colombia está prohibida su difusión. De hecho, yo tuve la oportunidad de asistir en Medellín. Bueno, pero han tomado medidas más recientes porque había un tour, de hecho, para ver la sí, casa. eso te iba a decir. Yo en el año 2022 hice un viaje a Medellín y fui allá a la casa de Pablo Escobar, no porque para nada comulgo con sus acciones, ni mucho menos, sino que incluso yo fui como parte de un tour, de un guía. Dije, bueno, vamos a ver. Luego me enteré que era una de las casas de él. Y ahí eso fue porque lo quitaron ya. Una fuente de turismo, una fuente de ingreso para esa región. Señores. Que ya lo quitaron. Claro. Lo quitaron. Me enteré que hace meses, no me atrevo a decir años, pero por lo menos meses, lo cerraron. Lo que evidencia que todavía, o sea, Colombia tiene una resistencia a que se siga promocionando la figura de esos narcotraficantes que tanto le hizo daño al país. Yo creo que Colombia es más que esos grandes Totalmente. Bueno, no, Pero definitivamente, no podemos pero tú veías las caras de Pablo Escobar en las camisetas como en Cuba se ven la del Che. Sí. O sea, una cosa impresionante. No podemos, no podemos obviar la parte de que se exporta mucho eso. Claro. Solamente basta ver esas series de Netflix, de todas esas plataformas, donde idolatran a ese tipo Yo de te iba a cosas. preguntar eso mismo. O sea, ciertamente esta ley
establece lo que ya hemos conversado, pero ¿qué promoción más grande puede tener un personaje como ese que una serie de Netflix? Sí. O sea, eso más que eso Bueno, ya ¿qué te digo? Lo que Entonces, pasa es que bueno, hay un pero- aspecto documental, Bueno, ¿no? pero es que ahí no hay un relato de los hechos, está bien, tú puedes tener un relato de los hechos en un libro, en una investigación, pero luego llevarlo a audiovisual, a fílmica, Sí. también es una promoción implícita. Y Sí, debería aplicarse entonces la restricción a esos contenidos. Lo que pasa es que la competencia en materia penal es territorial y realmente se le atribuye la competencia a una legislación donde ocurre el hecho. En este caso, a menos que una serie se produzca en la República Dominicana, o sea, aunque se reproduzca aquí, no se hizo aquí. Entonces, pudiésemos interpretarlo, por lo menos yo lo interpreto de esa manera, que al no hacerse, no grabarse en la República Dominicana, la comisión de ese hecho no es local. Esto sí. Esto está ubicado en Baní, si no me equivoco, Ujú, ¿verdad? ujú. Sí. Entonces, como está en Baní, pues eso faculta directamente a la Procuraduría de Baní, a los tribunales de Baní, a esos fines. Ya si se proyecta aquí y se hace en otro lado, creo que entraría más en algo de las legislaciones digitales o el tema de la Comisión de Espectáculos Públicos. No creo que influya en el Internet, pero debe de haber una legislación digital. Pero acuérdense que es una ley del 88 y aquí, o sea, cuando el legislador pensó en esta ley, no pensó, no se imaginaba ese tipo de transmisiones y tal vez no entendía No se había que el caído- mundo iba no a se- llegar a no- ese nivel de no exposición. se había caído el muro de Berlín en ese momento. Exacto, todavía, exacto, fíjate. Entonces, creo que esta legislación, y ya algo un poquito adicional al tema, esta ley de drogas entiendo que tiene que reformarse, así como recibimos el nuevo Código Penal, que agradecemos al poder Legislativo, al Poder Ejecutivo por promulgarla. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, en el 2012, 2013, se promulgó el nuevo Código Penal y lo devolvieron y yo lo había estudiado y digo, y ahora estudié este código y no lo voy a usar. Y ahora, a ver, más de 10 años después lo voy a usar, gracias a Dios. Tengo que volver a estudiarlo de nuevo, porque probablemente me haya olvidado muchas cosas. Pero qué bueno que tenemos una legislación vigente que recoge tipos penales actualizados, modernos. Ya salimos de ese Código Penal del siglo XIX, que la verdad que estaba haciendo mucho más daño que bien. Veo muchos abogados, muchos periodistas y demás hablando de lo que es que tiene muchas cosas malas. Ese código está perfecto. Todo puede mejorar, pero está muy bien. Carlos, disculpa, ya tú te lo has estado aprendiendo el nuevo código, ¿verdad? He tenido que leerlo, sí. La verdad me parece fenomenal, sobre todo porque sin ánimo de defender cualquier posición específica. Lo que pasa es que yo he sido protagonista en procesos penales y veo las carencias que tenía el otro código. Entonces, verdaderamente veo la utilidad de manera práctica. Carlos, bueno, recordar a la gente que estamos conversando con Carlos McDougall, experto en derecho comercial. Carlos, en estos días se han hecho virales y han trascendido varios casos que desde un punto de vista entran más en el dilema moral que quizás en una violación legal. Y estoy hablando de la famosa orgía que fue convocada, o presunta orgía, la que fue convocada en la zona colonial, que también fue la Policía Nacional, me imagino que acompañado del Ministerio Público, un fiscal. Y entonces uno se hace la pregunta, la ley no es muy clara en este tipo de casos, pero las autoridades actúan. ¿Cómo se puede, qué lectura se le puede dar desde el punto de vista legal? Ok, fíjate, mira, lo primero hay que entender, aparentemente eso era una actividad homosexual por el tema de que solamente vi personas de un solo género, no sé. Sí, bueno, nosotros mismos lo dijimos aquí, que solo en el video solo hay hombres. Hay que entender bueno, pero en el cartel que vimos no decía que era, pero que era abierto. Hay que establecer los puntos de partida. Primero, la homosexualidad no es ilegal, es lo primero. Incluso tener relaciones entre grupos tampoco es ilegal. De modo que todos podemos o pudiésemos cuestionarlo moralmente, pero no legalmente. Y hay que entender que la ley es para todo y cada quien tiene derecho. ¿Qué es ilegal? El proxenetismo. ¿Qué es el proxenetismo? Cuando una persona se lucra de la actividad sexual de otro. De hecho, la prostitución no es ilegal, el proxenetismo sí. Son cosas diferentes. El proxeneta es el coordinador, digamos, el que se beneficia de ese ilícito. Correcto, el intermediario. Entonces, el celestino, diríamos, a los fines de... Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Al final, no puedo hablar claramente de esa actuación en específico porque no estaba en esa actuación. No soy fiscal ni mucho menos, pero como conocedor del proceso penal, tuvo que haberse dado una de dos condiciones. Primero, una flagrancia en una comisión de algún delito. Es decir, que los agentes policiales o el Ministerio Público que estaba ahí pudo ver que pudiese haberse estado cometiendo algo y acceder a esa propiedad.
o 2, una orden de arresto o allanamiento, que creo que es lo más factible. ¿Bajo qué fundamento utilizaron? No podría decirte porque no he visto la orden y no sé, pero entiendo que algún indicio, recuerden que el Ministerio Público, la policía tiene, o sea, departamentos de inteligencia, ellos pudieron haber adquirido información de que tal vez existieran drogas en ese lugar. O sea, hay una serie de cosas que pudieron haberse dado que la policía debería aclarar de cuál fue el fundamento por el cual se otorgó. Porque definitivamente, aunque moralmente yo cuestione esas actividades, legalmente tengo que respetarlas. Porque cada quien tiene derecho a hacer lo que considere. Viendo otros aspectos. Escuchate, Andy. O sea, que no importa. De hecho, él empezó por el aspecto de la homosexualidad, que ni siquiera eso, que la fiesta terminara a rabazo, como dirían algunos. Eso Claro. o sea, ahí tampoco podía haber Por eso digo problema. que no es ilegal. O sea, no es ilegal. Carlos, yéndonos a otros temas, el día de ayer el director de INAPA comunicó la intervención para la construcción del drenaje pluvial en el sector de Villa María en Santiago y se está convocando a una licitación de 251 millones de pesos divididos en 3 lotes. A mí me llamó la atención cuando veía esta información que el director de INAPA decía que esta licitación se iba a hacer exclusiva, va a ser el 5 de noviembre y va a ser un sorteo exclusivo entre oferentes de Santiago. Yo me pregunto si esto se puede, tú circunscribir un sorteo para la construcción de una obra solamente a los oferentes de un territorio del país. Mira, me llama la atención, realmente nunca había visto un caso como ese, porque lo que te faculta a ti operar es un registro mercantil, lo que te factura, lo que te faculta a tú facturar es un RNC y lo que te faculta a tú ofertar en un proceso es el registro de proveedores del Estado. O sea que si una empresa a nivel nacional cumple con esas condiciones, no veo correcto y mucho menos legal. Habría que ver el contexto, cuál fue ese amparo jurídico en que esa institución lo hizo, pero definitivamente yo no lo veo correcto porque se está coartando la posibilidad de que otra, porque tú dirás por la distancia, pero ¿y el que está en Moca? El que está en Moca también está cerca y pudiera hacerlo. O sea, yo considero que es una violación a la ley, no pudiera afirmarlo porque honestamente no estoy muy claro del proceso que se utilizó, pero la institución tendrá sus motivos y definitivamente Contrataciones Públicas debe de referirse a eso y debe de mediar. A mí me llamó la atención porque cuando yo leía sus declaraciones, según lo que reseñan los medios, Wellington dijo, quisimos delimitar en Santiago para ser más plurales. O sea, como que esta contradicción entre delimitar y ser y más Wellington plurales. Es abogado. Que, Wellington es abogado. Wellington es abogado y un buen abogado que tiene conocimiento de la ley. Entiendo que ojalá y esa actuación haya sido amparada delimitar para evitarle un tema. Vaya. Bueno, ¿Tú Carlos. quieres tratar el tema de los pitos con Carlos? No. Tan caro los pitos. Ese proceso de licitación. El dilema es el precio, pero no Tan creo caro que... los pitos, sí. Una pregunta, en el ámbito del derecho comercial, por ejemplo, ¿qué implica esto de el precio referencial? ¿Qué es lo que ha dicho la DGCET? Que este no sería el precio necesariamente en el que se va a pagar, sino el precio referencial de la licitación, para que la gente entienda ese concepto. Lo que pasa es que al momento de una licitación no se puede tomar mucha referencia, o sea, no podemos tomar el precio de un pito en internet y no estoy defendiendo para nada a esas instituciones, pero no se puede tomar esa referencia. Recuerden que la institución que está licitando tiene que captar ofertas económicas y ellos tienen un margen y si tú te vas muy alto pierdes y si te vas muy bajo pierdes también. Entonces ellos tienen su parámetro. Ellos tienen una referencia inicial, pero eso es en función al producto en específico. No podemos tampoco entender que un pito que vemos en Amazon, en Temu, va a ser el mismo pito que esas instituciones van a utilizar. Eso también hay que verlo. Supongo que tienen que tener unas especificaciones de forma, de tamaño, tal vez del sonido que haga. Leí también que tenía que ir un portapito también con una cadena y demás. Y todo eso también tiene su costo. De modo que considero que está un poco alto el tema, pero está un poco alto el precio. Debió de Qué bueno que tú haces esa aclaración porque conozco una persona que ya estaba pidiendo 3,000 pitos en Temu. Para licitar. Para mandar aquí a serigrafiarlo y licitar. Para licitar, sí. Mira, Carlos, tú sabes que hay mucha gente emprendedora y que con esto de las licitaciones crean mi pyme, pero a veces tienen problemas porque o no tienen los conocimientos de cómo funcionan las licitaciones, las ofertas. Llame a Carlos McDougall. Sí, claro. ¿A qué número, y Carlos? es bueno también edificar a la gente sobre los diferentes procesos, cómo licitar. Y Yuri mencionaba ahorita las MIPYME mujer, que yo veo que el gobierno ha priorizado mucho esa parte. Y así sucesivamente. Sí, fíjense,
Considero que antes que licitar hay que formalizarse. Uno de los problemas más importantes que tiene este país es el empleo irregular. O sea, aquí estamos en un país donde la informalidad en el trabajo supera el 50%. O sea, hay un tema impositivo, hay un tema fiscal, pero sobre todo hay un tema de desconocimiento. Yo decía en una participación que tuve en otro programa que yo he tenido personas que se acercan a mi oficina y me dicen, Carlos, yo quiero formalizarme, pero no sé cómo hacerlo. No sé, porque tal vez no hay la publicidad necesaria para eso y no se explica de una manera que un usuario legal básico pueda digerirlo. Entonces, ¿qué sucede? Sí, la Cámara de Comercio, junto con la DGI y el ONAPI, han hecho esfuerzos. Hay una plataforma que se llama Formalízate de hace unos años que ha funcionado. Pero ¿qué pasa? Me ha llegado mucha gente de Formalízate también porque el sistema no es lo suficientemente friendly, como amigable para el uso, ¿verdad? De eso. Entonces, al final, tú lo haces solo, pero si te tiene un error, entonces tú tienes que buscar un abogado porque no te dan la asesoría necesaria. Eso me han dicho los clientes que van a mi oficina. Entonces, entiendo que hay que formalizarse. Ese es el punto de partida. ¿Por qué? Porque el joven emprendedor que se formaliza está abierto a clientes, a buenos clientes potenciales, que eso es lo más importante. Al final tú dices, sí, yo voy a pagar impuestos, sí, yo voy a tener empleados, pero claro, tú vas a pagar impuestos porque vas a generar ganancias, tú vas a pagar empleados porque vas a tener un flujo económico que te lo va a permitir. De modo, todo eso deriva en crecimiento. O sea, yo lo que les recomiendo a los emprendedores que se formalicen, que hagan las cosas bien, se registren no recuerdo ahora mismo cómo se llama, lo de el régimen simple de tributación, creo que en la DGI, que lo hagan eso para que ni siquiera tengan que pagar una iguala de contabilidad, y me excusan los contadores que me estén viendo. Pero sí, yo creo que primero es formalizarse y el tema de licitar, claro, yo estoy muy de acuerdo con las licitaciones. De hecho, entiendo que eso ha variado los últimos, sin entrar en temas políticos, los últimos 10, 15 años, las licitaciones han sido muy transparentes. Veo que muchas personas conozco muchísimos casos, ya esos mitos de que había que tener a alguien allí o aquí, ya eso realmente no funciona así. No sé, me imagino que habrán sus conversaciones por ahí, estoy especulando. No, pero hay muchos proveedores pequeños. Sí, hay muchos proveedores que han sido beneficiados. Claro. O sea que sí, entiendo que hay que formalizarse, hay que licitar y sobre todo hay que asesorarse, porque al final los procesos de licitaciones son complicados, tienen plazos que son fatales, hay cosas que no son subsanables. Entonces, por usted muchas veces ahorrarse 2 pesos en una asesoría se le puede complicar mucho. Bueno, Carlos, agradecidos de tu participación aquí. Gracias en sentido a ustedes por general, invitarme. el tema principal que tratamos, entonces quedó claro. ¿Está prohibido o no promover la figura vinculada al tráfico y al consumo de estupefacientes? Bueno, la ley es explícita. Está prohibido. Entiendo que, como le digo, hay que entender el momento. En ese momento estábamos en plena guerra contra las drogas. La ley cumplió su función y la sigue cumpliendo. Podría entenderte si tú me dirías que está abusiva. Creo que podría ser un poquito más flexible, aunque tampoco establece penas. Y eso es importante. No, yo ahí... pero espérate, porque el fiscal dijo, o bueno, el fiscal no, pero el Listín Diario, por ejemplo, que fue el que generó el primer reportaje, dice que la violación al artículo 36 de la ley 5088 pudiera implicar penas de 3 a 10 años. Wow. Entonces sí está fuerte. Pero yo lo que no quisiera es ver carteles de artistas dominicanos que han sido presidiarios precisamente por el consumo tráfico. Que Omega, tú dices, No, cuidado con esa persona, No, y él no fue por eso. Cuidado, y no fue por eso. No fue por eso. Háblate de artista y presidiario. Cuidado con esa persona que no fue por eso. Yo estoy hablando de un caso en específico. Háblate de bueno. No, entonces Lo que yo planteo es que si actuaron aquí también, bueno, pues hay que actuar con todo el que lo está haciendo. Lo que están promocionando gente, de que concierto mañana en tal discoteca. Entiendo que debe de aplicarse para todo, las leyes no son... ¿Qué pasa con la cabra, Yuri? Entiendo que la aplicación de la ley no debe ser una prerrogativa del Ministerio Público, de a este sí porque es mi amigo y a este sí porque no, eso no debe ser así. O aquel sí porque se hizo viral. Exactamente, o porque mira, porque este sí, porque este no me hizo tal cosa, entiendo que la ley debe de aplicarse. Estoy en contra del uso de las drogas, nunca he consumido drogas, estoy en contra de la promoción del tráfico y todo eso, pero
entiendo que esta ley, si esa es la pena, está fuera. Carlos, lo que reservaron mesa para la apertura del Sinaloa Dream mañana, que Que pagaron. vayan a lo mejor. Proconsumidor. Ah, ¿verdad? Sí, que vayan a Ah, Proconsumidor. bueno, para donde Eddie Alcántara se Sí. pueden hacer unos. En Mara, caso de que el dueño no devuelva. Pro consumidor. Bueno, esa persona lo que tienen que hacer es comprarse su bebida y bebérsela en su galería de Pero su ya casa. pagaron. Bueno, entonces Pagaron para estar ahí mañana en la le apertura hacen una del nota de del crédito Sinaloa. para cuando le cambien el nombre. Bueno, Después del gracias momento Carlos dado. McDougall por A su acompañarnos orden. el día de hoy. A su orden, muchas gracias. Síguenos en la red social de tu preferencia. Facebook, Twitter e Instagram. Observa cuando quieras las entrevistas y contenido especial de nuestro canal de YouTube. Somos radiorepublica.do, la voz de un pueblo.